armas poderosas en la batalla de la vida. Tenemos armas espirituales. Tenemos armas con nosotros para poder batallar en la vida, para poder enfrentarnos a las diferentes situaciones, a las diferentes circunstancias que la vida nos tiene reservadas. Y quiero compartir sobre eso, abriendo nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer en San Mateo 17, 14 y nos vamos a encontrar con un pasaje muy interesante de las Sagradas Escrituras. El versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Interesante el pasaje. Interesante la historia de este hombre con los discípulos de Jesús y con Jesús mismo. El versículo 14 dice que cuando llegaron al gentío, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Este hombre que viene, este padre de familia, se arrodilló delante de Jesús. Y postrarse frente a Jesús es una muestra de humildad, es una muestra de sencillez, y esta humillación es importante. A veces es importante que nosotros tengamos la actitud de humillarnos delante de Jesús para poder ver el milagro, para poder ver la respuesta, para poder ver solución a nuestros dilemas. El orgullo, amados amigos, la arrogancia y la prepotencia no son buenos acompañantes de los siervos y de las siervas de Dios. Hay momentos en la vida donde tendremos que postrarnos delante de Jesús ante nuestra incapacidad, ante nuestro sufrimiento o ante nuestra desesperación, como en el caso de este hombre. Seguramente estaba tan desesperado al ver que su pequeño hijo era atormentado por una enfermedad, y en esa desesperación tuvo el valor, tuvo la acción de postrarse delante de Jesús, de arrodillarse delante de Jesús. Y el versículo 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua también. Ten misericordia de mi hijo, dijo este hombre. Necesitamos la gracia y la misericordia divina. Ocupamos de ese favor inmerecido de Dios. Necesitamos que Dios no nos pague conforme a nuestros errores y equivocaciones o pecados, sino que Dios extienda la misericordia sobre nuestra vida. Y este hombre ni siquiera estaba pidiendo por él. Él no dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Él dijo: ten misericordia de mi hijo. A veces
Necesitamos pedirle a Jesús que tenga misericordia, no de nosotros, sino de aquellas personas que amamos, que apreciamos y que están pasando por momentos difíciles. Dice el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Usted se imagina la frustración? ¿Usted se imagina el desencanto, el malestar de aquellos discípulos de Jesús que estuvieron batallando 1 hora, 2 horas, orando, intercediendo por el muchacho y no pudieron hacer nada? No pudieron hacer nada los discípulos de Jesús porque es Jesús quien sana. Una de las inquietudes o críticas de las personas en este tiempo de pandemia es que dicen que por qué los pastores que dicen que sanan no han sanado a una persona de COVID. Ningún pastor ha podido sanar a alguien que ha fallecido de COVID porque ningún pastor tiene la facultad para sanar. La facultad para sanar la tiene Jesús. Hay muchas cosas que nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer o no podemos lograr. Siempre vamos a ocupar del poder de Dios. Siempre vamos a ocupar de la gracia de Dios. Es Dios quien sana. Y a veces Dios sanará sin usar ninguna oración nuestra. A veces Dios va a sanar usando una oración nuestra. Pero en términos finales, no es la mano del hombre, es la mano de Dios, la que sana, la que restaura, cuando Él decide hacerlo. Cuando en el propósito de Dios, cuando en la voluntad de Dios está sanar y hacer un milagro, Él lo va a hacer. Independientemente de si nosotros creemos o no creemos. En el verso 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús dijo: oh generación perversa y maligna, oh generación incrédula. Una de las cosas por las cuales hoy en día casi no vemos milagros de parte de Dios es por la incredulidad de la gente. A veces no tiene que ver con las iglesias, no tiene que ver con los siervos de Dios, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con una sociedad que es incrédula. Una sociedad que en lugar de creer en Dios, se burla de las cosas de Dios. Una sociedad que en lugar de creer en las oraciones y las intercesiones que hacemos los hombres de Dios, se burlan de los hombres de Dios. Estamos viviendo en una sociedad así. Una sociedad incrédula totalmente. Y no solo incrédula, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. La perversidad, la maldad y la incredulidad son grandes obstáculos que hoy en día tiene la sociedad para no ver los milagros de Dios. Para no ver la portentosidad de Dios. Las virtudes, las proezas, la grandeza de Dios manifestándose en el ser humano. Dios quiere hacerlo. Dios se quiere manifestar con proezas, con milagros, con bendiciones. Pero estamos ante una sociedad que es incrédula y perversa. Jesús lo dijo. Y existen muchas cosas que son espirituales. Y nosotros como personas de Dios tenemos que interceder, tenemos que liberar, tenemos que reprender, tenemos que quebrantar, tenemos que atar, tenemos que desatar, tenemos que hacer guerra espiritual. Porque hay muchas cosas en la sociedad, hay muchas cosas en nuestra vida que son espirituales. Este problema que tenía este muchacho, que era lunático, había una causa espiritual. Y Jesús, dice la Biblia, reprendió al demonio que estaba atormentándolo. Detrás
de muchas cosas en la vida y en los hogares de las personas está el enemigo actuando. Está el diablo ganando terreno. Está el demonio metiendo sus manos sucias y haciendo su obra dañina, destructiva, malévola, maquiavélica sobre las personas también. Y muchas veces nosotros, y aún siendo creyentes, estamos como ciegos. No vemos cómo el enemigo está queriendo aprisionar, dañar, maltratar, gobernar, controlar la vida de familiares nuestros, la vida de muchos hogares. Y todo lo queremos ver desde el punto de vista secular, natural, normal, cuando son asuntos espirituales, cuando es la mano del enemigo pretendiendo dañar, destruir y hacer fracasar a una familia, a una empresa, a una persona, a una iglesia. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos estaban frustrados. Los discípulos estaban inquietos. Habían estado no sé cuánto tiempo, quizás media hora, 1 hora, 2 horas reprendiendo al enemigo en la vida de aquel niño y no pudieron hacer nada. Y luego miraron que Jesucristo en 2 segundos dijo: tráiganme al niño. Y Jesús dijo y reprendió al enemigo. Y de inmediato el niño quedó sano. Lo que los discípulos no pudieron lograr en un par de horas, Jesucristo en menos de 1 minuto lo logró. Y entonces los discípulos, muy frustrados, y yo creo que posiblemente estaban apenados con Jesús, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué nosotros no pudimos reprender al enemigo? ¿Por qué nosotros no pudimos sanar a este muchacho lunático? Y es que es bueno que en lugar de estar haciendo lo mismo, nos preguntemos: ¿por qué nosotros no logramos algunas metas? No logramos algunos objetivos, no logramos algunas cosas en la vida. La pregunta ¿por qué nosotros? Es importante. Solo cuando nosotros nos sintamos como estos discípulos frustrados y nos preguntemos ¿por qué? Entonces podremos encontrar las formas correctas de hacer las cosas. Si algo no está funcionando, si algo no está resultando, si algo no lo estamos logrando, qué importante es que digamos ¿por qué? ¿Por qué no estoy logrando esto? ¿Por qué no están saliendo bien las cosas? ¿Por qué no se está cumpliendo esto? Y nos vamos a dar cuenta que seguramente algunas cosas no las estamos haciendo correctamente. En el verso 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Aquí aparece la primera arma importante para nosotros en la batalla de la vida, que aparece el arma de la fe. Porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no logramos reprender al demonio? Jesús les dice: por vuestra poca fe. Jesús no les dijo por vuestra falta de fe. Los discípulos tenían fe, pero no tenían suficiente fe. Igual nos pasa a nosotros, que somos hombres de fe, pero quizás no logramos alcanzar la fe que Dios quiere que tengamos. Por eso Jesús dijo: por vuestra poca fe. Algunos creyentes tienen una fe, pero es muy poca. Algunos creyentes seguramente tienen una fe muy escasa, muy limitada. Y Dios quiere que tengamos una fe como el grano de una mostaza,
Y Jesucristo le dijo como un grano de una mostaza, porque la mostaza es bien singular. Tiene una característica muy particular, el grano de una mostaza. Se dice que cuando la mostaza está en un grano, es el grano más pequeñito que existe. Seguramente usted conoce la mostaza. En algún supermercado ha visto usted la mostaza, o en su casa, granito pequeñito, el más pequeño de los granitos. Pero cuando la mostaza crece, se convierte en la más grande de las hortalizas. Esa es la fe que debemos de tener. Una fe que se vaya agrandando en nuestra vida como se agranda el grano de mostaza. Una fe que con el tiempo, con el crecimiento, con la madurez, con la formación cristiana que tengamos, se va agrandando cada día más. Y necesitamos entonces aplicar fe a lo que hacemos. Nuestra fe tiene que agrandarse como el grano de una mostaza. Por eso los discípulos en algún momento le dijeron a Jesús: Jesús, aumenta nuestra fe. Porque la fe tiene que ir aumentando, creciendo, elevándose en nuestra vida. A medida que va pasando más tiempo en el transcurrir de nuestro cristianismo, la fe tiene que ir aumentando cada día. En el verso 21 Jesús dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí aparecen las siguientes dos armas: la oración y el ayuno. Armas fundamentales en la batalla de la vida que cada uno tenemos que librar. Armas fundamentales en la batalla de la vida que cada persona, creyente o no creyente, está librando cada día. Y cuando Jesús dice: pero este género, la pregunta es: ¿cuál género? Porque algunos creen que cuando Jesús dijo este género no sale sino con ayuno y oración, se estaba refiriendo al espíritu del demonio que había en el muchacho. Otras personas creen que cuando Jesús dijo este género, se está refiriendo a la incredulidad, a la falta de fe. Entonces, cuando Jesús dice este género, la pregunta es: ¿se está refiriendo a los demonios que habían en el muchacho o se está refiriendo a la incredulidad que hay en las personas? Muchos han creído que Jesús se estaba refiriendo a la incredulidad. Porque Jesús empieza un versículo diciendo: oh generación incrédula y perversa. La oración es importante para ver desarrollar la fe. La oración es importante en nuestra vida para ver el propósito de Dios en la labor que hacemos. Debemos ayunar por aquellas cosas difíciles en nuestra vida, difíciles en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia y en el trabajo que desarrollamos también. Hay problemas, amados hermanos, hay necesidades y hay situaciones difíciles por las cuales vamos a atravesar en la vida, que se merece que podamos ayunar un día específico por estas situaciones. Recuerden que todo lo que hacemos debe ser espiritual, no es carnal. Por lo tanto, debemos tratarlo de esa manera espiritual. Y la oración, la fe, el ayuno son maneras de tratar de forma espiritual las situaciones que nos pasan, que nos están pasando en la vida natural. Es con oración, no es con nuestra astucia. La fe y la oración y el ayuno son tres herramientas importantes en nuestra vida. No podemos dejar de practicar elementos espirituales como estos. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración.
hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres de ayuno. Que sea un placer, que sea un privilegio poder ayunar un día de la semana por situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, y no que sea una carga. Que sacrificar un día de ayuno para Dios en la semana no sea una carga, un compromiso o algo de sufrimiento, porque entonces mejor no lo haga. El ayuno debe ser algo que hacemos con honra, con honor, con alegría, entendiendo que cuando estamos orando en ayuno, muchas cosas se van a lograr en nuestra vida y en nuestra familia.